Trabajé como niñera durante mis años universitarios solo para ganar algo de dinero extra sin tener que tener un horario de trabajo fijo. En su mayoría, cuidaba al niño de 4 años de una familia un par de veces a la semana, ya que los padres a menudo tenían eventos de cena por trabajo. El niño era callado, pero yo apreciaba eso porque era fácil de cuidar. No hacía mucho más que ver televisión y jugar con juguetes, y parecía que le caía bien. Esta era la 6ª vez que lo cuidaba. Llegué a la casa justo antes de que sus padres se fueran y me explicaron que regresarían a casa alrededor de las 11 de la noche y que debía asegurarme de que estuviera en la cama para las 9:00. Las primeras horas transcurrieron como de costumbre. Vi televisión con él y le hice una pequeña pizza congelada. Después de terminar su comida, me dijo que tenía que ir al baño y se fue por unos minutos. Cuando regresó, me preguntó sobre los ruidos de arrastre que venían del sótano. Estaba confundido y apagué la televisión de inmediato. Efectivamente, tan pronto como la televisión estuvo en silencio, pude escuchar claramente algo moviéndose allá abajo. Sin embargo, era muy tenue y no podía distinguir qué era. Viendo que el niño estaba claramente asustado, le aseguré que todo estaría bien y que probablemente solo era un animal pequeño que había entrado. Le dije que esperara aquí arriba mientras yo bajaba a ver qué era. Para este momento, los ruidos de arrastre ya habían cesado. Nunca había estado en el sótano de esta casa antes, ya que estaba sin terminar y nunca había razón para bajar allí. Así que definitivamente estaba siendo cauteloso. Abrí la puerta y encendí la luz junto a las escaleras. Luego bajé en silencio y encendí la luz al pie de las escaleras también, lo que iluminó toda la habitación. Era un espacio bastante grande, mayormente lleno de cajas de almacenamiento. Caminé alrededor, revisando detrás de algunas cajas, pero, después de no ver ni escuchar nada más, volví a subir. El niño me estaba esperando en el sofá y se levantó de un salto cuando me vio. Le dije que todo estaba bien y que no había nada allí abajo, y le di un gran abrazo solo para que se sintiera mejor. Después de unos minutos ya habíamos olvidado todo el asunto, y un par de horas más tarde se acercaba a las 9:00 y comencé a prepararlo para ir a la cama. Subimos a su habitación y me aseguré de que estuviera listo. Luego le dije buenas noches y volví a bajar. Me senté en el sofá probablemente durante 30 a 40 minutos, solo desplazándome por mi teléfono, antes de escuchar ruidos del sótano de nuevo, pero esta vez eran mucho más fuertes. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras escuchaba. Luego escuché la puerta del dormitorio abrirse arriba y el niño llamarme por mi nombre. Le dije que se quedara donde estaba y que no bajara. Me levanté y me dirigí hacia la puerta del sótano. En este punto estaba bastante aterrorizado. Saqué mi teléfono y lo tuve listo para llamar al 911 mientras abría la puerta lo más silenciosamente posible. El ruido de pasos sonaba como si estuviera cerca del final de las escaleras ahora. Me acerqué y encendí las luces. Inmediatamente cerré la puerta de golpe y corrí escaleras arriba para buscar al niño. Luego salí directamente por la puerta principal y llamé al 911. Me paré al otro lado de la calle de la casa, mirando por las ventanas mientras esperaba a que llegaran los policías. También llamé a los padres para informarles lo que había sucedido y que vinieran a casa tan pronto como pudieran. Cuando la policía finalmente llegó, les conté lo que había pasado. Cuando encendí las luces junto a las escaleras, vi a un hombre medio desnudo agachado en la parte inferior mientras buscaba en una caja de almacenamiento. Ellos buscaron cuidadosamente en la casa y encontraron evidencia clara de que alguien había estado viviendo en el sótano recientemente, con montones de basura metidos en cajas, pero no encontraron a nadie. Cuando llegaron los padres, me agradecieron por llamarlos y hablaron con la policía sobre la situación. Aproximadamente 1 hora después, pude irme a casa mientras ellos aseguraban la casa y presentaban los informes. Pasé los siguientes días realmente alterado y bastante paranoico. Durante un par de semanas me mantuve en contacto con los padres para ver si había alguna novedad sobre el hombre, pero nunca surgió nada. Eventualmente,
Perdimos el contacto ya que ya no quería seguir cuidando niños. Creo que lo más aterrador de todo fue que nunca lo atraparon, y podría estar viviendo en el sótano de otra persona, en este momento sin que ellos lo sepan. Mi mejor amiga tenía una hija, Sara, que acababa de cumplir 7 años, y de vez en cuando la cuidaba cuando lo necesitaban. Vivían en una casa muy bonita en Washington, rodeada de árboles y montañas. Los vecinos más cercanos estaban a un par de millas de distancia, así que siempre disfrutaba de la paz y la tranquilidad mientras estaba allí. De todos modos, mi amiga me había pedido si podía cuidar a Sara durante 2 días mientras ella iba a un viaje de negocios. Acepté, y unas semanas después llegué a su casa. Hablamos un poco y almorzamos juntas. Luego terminó de empacar y se fue para tomar su vuelo. Pasé un rato con Sara, escuchándola hablar sobre la escuela y sus amigos. Luego la llevé a recoger algo de cena y postre. Regresamos a la casa alrededor de las 8:00 y acordamos ver una película justo antes de dormir. Me senté en el sofá y comencé a desplazarme por una lista de películas para encontrar una, cuando escucho a Sara preguntarme, ¿quién es ese? Miro hacia donde ella está señalando, en la puerta principal, y luego escucho a alguien tocando. Con la casa siendo tan aislada, nunca pensé que alguien vendría a la puerta. Nerviosamente, me acerqué y entreabrí la puerta. Había un hombre alto de pie en el porche. Parecía un poco sorprendido cuando abrí la puerta. ¿Puedo ayudarlo?, pregunté. Se inclinó hacia la izquierda, mirando a través de la rendija de la puerta. Luego respondió, «Lo siento, solo quería asegurarme de que alguien estuviera en casa». Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar. Obviamente, encontré esto muy extraño y un poco espeluznante. Cerré la puerta y la aseguré con llave. Luego fui a la puerta trasera y también la aseguré con llave. Sara me preguntó quién era, y le dije que solo era un vecino. Luego volví al sofá y comencé una película. Ambos disfrutamos de la película, aunque fue un poco más larga de lo que había pensado. Le dije a Sara que era hora de ir a la cama y luego la seguí arriba mientras se preparaba. Una vez que ella estaba en la cama, bajé de nuevo y me senté en el sofá. Eran un poco más de las 10:00 y no estaba muy cansado todavía, así que pensé en encender algo en la televisión y relajarme un poco antes de irme a la cama. Mientras la televisión estaba encendida, comencé a escuchar un sonido de crujido proveniente de algún lugar. Silencié el programa y escuché con más atención. Venía de la parte trasera de la casa. Fui hacia la puerta trasera y encendí la luz del porche trasero. Mirando alrededor, no pude ver nada más que un porche vacío con árboles al fondo. Me quedé allí, escuchando por unos minutos más antes de finalmente regresar al sofá. Me pregunté si mi mente solo me estaba jugando una mala pasada, ya que me sentía un poco inquieto por estar en una casa rodeada de un bosque en la oscuridad. Siempre me sentía seguro durante el día y realmente lo disfrutaba, pero tan pronto como se ponía el sol, me ponía un poco inquieto. De todos modos, subí el volumen de nuevo y decidí acostarme para ponerme más somnoliento. Aparentemente funcionó demasiado bien y me quedé dormido en el sofá poco después. Un par de horas después me desperté, notando que la televisión seguía encendida. La apagué y me senté, frotándome los ojos cansadamente. Pero luego comencé a sentirme incómodo de nuevo al darme cuenta de lo silenciosa que estaba la casa. No había ningún sonido en absoluto. Entonces comencé a escuchar ese mismo sonido de crujido, pero esta vez claramente sonaba como pasos. Venía del lado derecho de la casa, que estaba justo al lado de la habitación en la que me encontraba. Unos segundos después se detuvieron, aparentemente justo afuera de una de las ventanas que tenía las cortinas bajadas. Verdaderamente asustado, me acerqué a la ventana lenta y silenciosamente y corrí la cortina. No había nada allí. Miré alrededor y no vi nada.
Pensé que lo había imaginado y que estaba realmente cansado, así que tomé un vaso de agua y subí las escaleras para irme a la cama. A la mañana siguiente, preparé el desayuno para nosotros y nos sentamos juntos a hablar sobre lo que queríamos hacer hoy. Pero mientras discutíamos los planes, Sara me pregunta por qué estaba caminando afuera anoche. Me quedé congelado por un momento. Luego le pregunté qué había visto. Ella dijo que había escuchado a alguien caminando alrededor de la casa durante casi una hora justo después de haberse acostado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y le dije que se quedara adentro mientras yo salía a mirar alrededor. Agarré un cuchillo pequeño por si acaso y salí por la puerta principal. Caminando alrededor de la casa, era difícil saber si algo era de anoche o ya estaba allí. Pero noté algunos arañazos en las paredes cerca de algunas de las ventanas y puertas. Pero aparte de eso, todo parecía normal. No podía decir si había huellas, ya que el jardín estaba cubierto principalmente de hierba espesa. Mientras regresaba a la puerta principal, vi al mismo hombre de ayer, caminando por la calle frente a la casa. Solo estaba pasando, pero, de nuevo, esta casa estaba bastante lejos de cualquier otra cosa, así que tuvo que haber caminado un par de millas al menos, solo para llegar allí. Volví adentro y le dije a Sara que íbamos a ir al centro comercial hoy y dar una vuelta. Realmente no quería estar más en la casa, así que quería pasar el mayor tiempo posible fuera. Nos quedamos fuera un rato y no regresamos a la casa hasta las 6:00. Mi amiga me llamó poco después, solo para ver cómo estábamos. Le mencioné al hombre extraño que había visto y le describí sus características, y ella en realidad dijo que reconocía al hombre de hace unas semanas. Aparentemente, él había ido a su casa y le había pedido quedarse la noche, a lo que ella obviamente se negó. Acordamos que si sucedía algo más, no me arriesgaría y llamaría a la policía. Cuando el sol comenzó a ponerse, me aseguré de revisar todas las puertas una última vez para asegurarme de que estuvieran cerradas con llave. Eran alrededor de las 9:00 p.m. y Sara y yo estábamos jugando un rápido juego de mesa antes de dormir, cuando ambas comenzamos a escuchar un suave golpeteo proveniente de afuera de una de las ventanas. Me levanté lentamente y le dije a Sara que se mantuviera tranquila. Pero luego un fuerte rasguño vino desde afuera de las paredes de la casa, justo al lado de la ventana en la habitación donde estábamos. Agarré a Sara y corrí hacia el garaje. Nos subimos al coche y salí de la entrada lo más rápido que pude, asegurándome de que el garaje se cerrara completamente antes de partir. No pude ver mucho en la oscuridad mientras nos íbamos, pero Sara dijo que vio a alguien corriendo hacia los árboles detrás de la casa. Entré en el estacionamiento de un hotel y llamé a la policía para reportar el incidente. Luego llamé a mi amigo para contarle lo que había sucedido. 10 minutos después, nos encontramos con 2 oficiales en el hotel y nos informaron que otros 2 estaban en la casa revisando. Les conté todo y les di una descripción del hombre, y finalmente se fueron. Terminamos quedándonos en una habitación del hotel por la noche. A la mañana siguiente, mi amiga llamó y dijo que su vuelo acababa de aterrizar y que estaría de regreso en una hora, así que nos dirigimos a la casa. Esperamos en la entrada a que ella llegara, luego entramos todos juntos para asegurarnos de que fuera seguro. Me quedé unas horas solo para hablar de todo, y luego me despedí y me fui a casa. Definitivamente fue una de las cosas más aterradoras que me han pasado. Pero afortunadamente, el hombre fue capturado un mes después de haber sido reportado por varias personas por intentar entrar a sus casas. Lo que más me asusta de ese tipo es que nunca dijo cuál era su razón para sus acciones. Aparentemente había entrado en una de las casas, pero no robó nada en absoluto. Solo miró alrededor por un rato y luego se fue con las manos vacías. Siempre me hace preguntarme qué estaba realmente intentando hacer la noche que intentó entrar.
Cuando tenía 13 años, tenía una niñera que venía una vez a la semana, ya que mi mamá trabajaba hasta tarde todos los sábados por la noche. Siempre pensé que era demasiado mayor para tener todavía una niñera, y odiaba tener que tener a alguien vigilándome todo el tiempo. La persona principal que mi mamá solía traer era un chico de 20 años, Thomas, que era el hijo de una de las amigas de trabajo de mi mamá. Este chico era realmente raro y no me caía bien en absoluto. No hablaba mucho y solo actuaba de manera muy incómoda y extraña, pero cada vez que interactuaba con mi mamá actuaba extra amable y hablador. Lo mencionaba con ella, pero siempre decía que solo estaba tratando de deshacerme de él para poder estar solo. De todos modos, era una noche de sábado normal, y Thomas acababa de llegar un poco tarde, como de costumbre. Mi mamá habló con él un poco y luego se fue al trabajo. Me acerqué al sofá y encendí mi Xbox para jugar algunos videojuegos solo para pasar el tiempo. Usualmente me iba a la cama a las 10:00, así que tenía que pasar 4 o 5 horas con Thomas. La mayoría de las veces encontraba algo que hacer solo, porque él nunca realmente hablaba conmigo y solo se quedaba en la cocina o en nuestra área del desván. Y hoy no fue diferente. Se quedó en la cocina un rato, y después de unos minutos, lo escuché hablando con alguien. Intenté escuchar lo mejor que pude, pero no pude entender lo que estaba diciendo. La cocina estaba justo detrás de la sala en la que yo estaba, pero él estaba hablando muy bajo. Continuó hablando por unos minutos, y luego la conversación se detuvo, seguido de él entrando a la sala y parándose junto al sofá. Lo miré y vi que estaba sosteniendo su teléfono. Thomas dijo que alguien iba a venir, solo por un segundo, y que no me preocupara. Realmente no sabía cómo responder, aparte de simplemente decir, «Está bien». Sin embargo, fue bastante raro, y sabía que definitivamente no era algo que cualquier niñera debería hacer, pero también sabía que no había nada que realmente pudiera hacer al respecto. Los siguientes 20 minutos fueron realmente incómodos, ya que él no sacó su teléfono ni nada. Simplemente se sentó allí en el sofá conmigo, mirando alrededor y sin decir nada. Rara vez estaba en la misma habitación que yo, así que esto era bastante fuera de lo común. Sin embargo, nuestra sala de estar estaba justo al lado de la puerta principal, así que supongo que solo estaba esperando a que llegara la persona. Finalmente, un coche entró en el camino de entrada, y un hombre vino a tocar la puerta. Thomas se levantó de un salto y fue hacia la puerta. Luego se quedó justo frente a ella por un momento, antes de girarse hacia mí y decirme que volvería en un minuto. Luego abrió la puerta, salió y la cerró detrás de él. Toda esta situación me tenía curioso sobre lo que estaba pasando con él. Las persianas de las ventanas estaban lo suficientemente abiertas como para que pudiera ver las sombras de ambos mientras se movían en el camino de entrada. Pude notar que el hombre le entregó a Thomas una bolsa grande y luego se subió a su coche y se fue. Unos segundos después, escuché la tapa del cubo de basura afuera cerrarse de golpe, seguido de Thomas entrando de nuevo por la puerta principal. Toda la interacción parecía extraña y no pude evitar preguntarle de qué se trataba. Thomas respondió diciéndome que solo era su amigo y que había dejado su billetera en la casa de su amigo anoche, así que solo se la estaba devolviendo. Pude notar que había algo mal en la forma en que respondió, y no explicaba la gran bolsa que vi que sostenía, pero no quería cuestionarlo más, así que solo dije «está bien», y volví a jugar mi juego. Pero las cosas se volvieron mucho más extrañas a medida que avanzaba la noche. Durante la siguiente hora, pude escuchar a Thomas teniendo múltiples llamadas telefónicas con alguien en la cocina, y en un momento, fue al área del desván lejano, donde pude escucharlo alzar la voz. Aún así, no podía entender lo que estaba diciendo. Después de quizás la quinta o sexta llamada, el mismo coche de antes volvió a entrar en el camino de entrada, y Thomas inmediatamente salió corriendo sin decir nada. Pude notar por su lenguaje corporal y la forma en que se movían que claramente estaban discutiendo sobre algo. Luego Thomas se fue por 30 segundos y luego regresó con la bolsa de antes. El hombre la tomó y la puso en el asiento trasero, luego se fue rápidamente. Thomas volvió adentro, y pude ver la frustración en su rostro.
Fue a la cocina y no regresó hasta las 10:00, cuando me dijo que tenía que irme a la cama. Me preparé y me acosté, mientras Thomas se quedaba abajo. Él usualmente se quedaba hasta que mi mamá llegaba a las 12:00, pero solo unos minutos después escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Esperé 10 minutos, luego me levanté y bajé para ver si todavía estaba allí, pero efectivamente se había ido. Miré por la ventana y su coche también había desaparecido. Me quedé despierto en la cama por unas horas esperando a que mi mamá llegara a casa, y luego le conté todo lo que había pasado. Ella pareció creerme esta vez, ya que también pensó que era extraño y realmente poco profesional dejar la casa antes de que ella llegara. Al día siguiente, intentó llamarlo, pero él no respondió. Eventualmente, sin embargo, logró comunicarse con su amiga, que era la mamá de Thomas, y le preguntó qué había pasado, y ella dijo que Thomas llegó a casa sintiéndose enfermo. Ambos sabíamos que eso era una mentira y no tenía mucho sentido, ya que él podría haberla llamado y decirle que no se sentía bien. De todos modos, han pasado casi 10 años desde que todo eso sucedió, y todavía me encuentro pensando en lo extraña que fue esa noche. Siempre me pregunto, ¿sobre qué estaban discutiendo los dos? ¿Por qué se fue? ¿Y qué había en la bolsa?